Episodio 63 de la serie Ciudad Lejana, emitido el lunes 1 de junio, la boda de Cian y Alia se convirtió en una catástrofe. Tras intensas batallas, Alia y Cian se preparaban para sellar su amor con una magnífica boda, y la mansión se llenó de una dulce ilusión por primera vez en mucho tiempo. Sin embargo, las sombras del pasado se empeñan en impedir esta felicidad. Boran, usando el mayor secreto de Merim como moneda de cambio, cambia las reglas del juego con una amenaza que traspasa los límites. Mientras Merim, desesperada, se ve al borde de una decisión irreversible, la sed de venganza de Boran contra Cian deja a Alia ante una elección crucial. Atrapada entre el futuro del hombre que ama y la herida en su corazón, Alia desencadena su propia catástrofe para proteger a su gran amor. Los cantos de felicidad se ven repentinamente reemplazados por disparos, combinados con la venganza de un enemigo furioso del pasado. En aquel día oscuro en que se dispararon armas, se hicieron sacrificios y los destinos cambiaron por completo, nada en Albora volverá a ser igual. El episodio 63 de Ciudad Distante fue un episodio crucial, un punto de inflexión donde todos los conflictos emocionales y dramáticos que la serie había construido hasta entonces culminaron en un solo evento. Después de semanas de luchas, separaciones, secretos y sacrificios, los espectadores finalmente esperaban presenciar el día feliz de Cian y Alia. Sin embargo, dado que la narrativa central de la serie siempre se basa en la idea de que la felicidad no se gana fácilmente, el guión puso esta felicidad a un alto precio. La emoción más fuerte que se sintió a lo largo del episodio fue la sombra de un desastre inminente. Aunque los preparativos de la boda, el ambiente alegre dentro de la mansión y la felicidad en los rostros de los personajes eran prominentes, la sensación de que algo saldría mal se mantuvo constantemente viva en el trasfondo de la historia. La historia de Cian y Alia no es solo una historia de amor. Desde el comienzo de la serie, estos dos personajes, a pesar de amarse, han tenido que luchar constantemente con cargas del pasado. Los conflictos familiares, las verdades ocultas, las pérdidas y las enemistades han puesto a prueba su relación una y otra vez. Por lo tanto, la boda no se trataba solo de dos personas que se casaban. Esta boda también era un símbolo de que la vida continúa a pesar de todo el sufrimiento, de que el amor puede prevalecer sobre el odio y de que los personajes finalmente pueden encontrar la paz. Precisamente por eso, el desastre del episodio tuvo un impacto tan profundo. Porque lo que se destruyó no fue solo una boda, fueron las esperanzas que los personajes tenían para el futuro. Uno de los puntos más impactantes del episodio fue el punto al que ha llegado el personaje de Boran. Si bien su ira y resentimiento iniciales tenían razones comprensibles, ahora vemos que Boran está completamente consumido por un deseo de venganza. Para él, tener razón o saldar cuentas del pasado con justicia ya no importa. El objetivo de Boran es la destrucción directa. El uso que hace del secreto de Merim, guardado durante mucho tiempo, como arma, demuestra lo peligroso que se ha vuelto. Porque Boran ya no ataca a las personas con fuerza física, sino tocando sus puntos más débiles. Esto lo transforma de un simple enemigo en una de las mayores amenazas para la historia. Por parte de Merim, la situación era aún más trágica. El secreto que había guardado durante tanto tiempo se había convertido en una carga insoportable sobre sus hombros. A lo largo del episodio, el conflicto interno de Merim fue retratado con notable habilidad. Por un lado, estaban las personas a las que intentaba proteger, y por otro, las verdades que había estado ocultando durante años. El miedo y la impotencia en el rostro de Merim eran en realidad un presagio de un desastre inminente. Porque algunos secretos, al ser revelados, cambian no solo la vida de una persona, sino el destino de todos a su alrededor. El secreto de Merim parece ser precisamente uno de esos secretos. El uso que Boran hizo de esto para ejercer presión aceleró el colapso psicológico del personaje. La terrible experiencia de Alia fue uno de los aspectos más emotivos del episodio. Alia es un personaje que ha luchado durante mucho tiempo por alcanzar la felicidad. Sin embargo, cada vez que se acerca a la paz, aparece un nuevo obstáculo. Lo mismo sucedió en este episodio. A medida que se acercaba el día de la boda, vimos que Alia no podía experimentar la felicidad plenamente. Porque estaba atrapada entre el futuro de la persona que amaba y los oscuros recuerdos del pasado. A lo largo del episodio, la lucha de Alia reveló más el lado sacrificado del amor que su lado romántico. A veces, amar a alguien no se trata de ser feliz con esa persona, sino de estar dispuesto a sufrir por ella. Este era precisamente el dilema al que se enfrentaba Alia. Su disposición a arriesgar su propia felicidad para proteger a Cian fue un detalle significativo que demostró la madurez del personaje. La escena final del episodio 63 destacó como uno de los finales más impactantes y simbólicos de Ciudad Lejana en los últimos tiempos. Porque lo que sucedió allí no fue solo un ataque o una escena de acción inesperada.
El final se convirtió en uno de los reflejos más contundentes del tema de la incapacidad de escapar del pasado, que ha constituido el núcleo de la historia contada desde el inicio de la serie. A lo largo del episodio, la audiencia sintió esperanza. Los preparativos de la boda dentro de la mansión, la felicidad en los rostros de los miembros de la familia y la sensación de que Sian y Alia finalmente superarían todos los obstáculos y comenzarían una nueva vida juntos fueron predominantes. Sin embargo, a medida que se acercaba la escena final, una gran tensión comenzó a crecer bajo esa felicidad. Las acciones de Boran y el miedo de Merim, en particular, anunciaron la tormenta que se avecinaba. El ataque en el final tenía un significado mucho más profundo que simplemente atacar la boda de Sian y Alia. La boda representaba un nuevo comienzo para la historia. La vida que Sian y Alia construirían juntos tras todo lo sucedido albergaba la esperanza de que la familia Albora también pudiera liberarse de las cargas del pasado. Por lo tanto, no fue casualidad que el ataque ocurriera precisamente en la boda. El guión eligió conscientemente el momento más feliz para transmitir al público el mensaje de que el pasado de la familia Albora aún no había terminado. En el instante en que sonaron los disparos, toda la atmósfera romántica construida a lo largo del episodio se hizo añicos. La transformación del ambiente, donde segundos antes sonaba música y la gente reía, en un caos, fue extremadamente impactante. El director no solo mostró un conflicto físico, también mostró la destrucción de los sueños de los personajes. La conmoción y el miedo de Alia, en particular, aumentaron la carga emocional de la escena. Uno de los puntos más impactantes de la escena final fue la situación de Alia. Ella, que había hecho grandes sacrificios para proteger al hombre que amaba durante todo el episodio, se enfrentó al miedo de perderlo de nuevo justo cuando creía haber alcanzado la felicidad. Esta situación resume, en realidad, toda la historia del personaje. Cada vez que Alia se acerca a la paz, el destino le presenta una nueva prueba. Su impotencia y miedo en el final fueron, por lo tanto, muy reales e impactantes. Por parte de Sian, prevaleció una emoción diferente. Sian ha luchado durante mucho tiempo para proteger a su familia y seres queridos. Sin embargo, lo sucedido en el final le demostró que su poder no es suficiente para resolverlo todo. Porque a veces la mayor amenaza no son las balas que vienen del exterior, sino las consecuencias de los errores del pasado que se extienden hasta el presente. La ira y la desesperación en el rostro de Sian presagiaban una lucha mucho más dura en los próximos episodios. El punto al que llegó el plan de Boran fue también uno de los elementos más importantes del final. Boran ya no es solo un rival o un enemigo. Se ha transformado en un personaje lo suficientemente peligroso como para alterar el equilibrio de la historia. Los acontecimientos del final mostraron claramente hasta dónde estaba dispuesto a llegar por venganza. Ha llegado a un punto sin retorno. Esto sugiere que el conflicto se intensificará en los próximos episodios. Desde la perspectiva de Merim, la escena final mostró que los secretos que había guardado durante años se habían vuelto insoportables. La revelación de las verdades que ocultaba podría cambiar no solo su propia vida, sino también el destino de toda la familia Albora. La tensión que se sintió a lo largo del final provino, en parte, del peso de este secreto. Porque, aunque el ataque terminó, la verdadera tormenta aún no ha estallado. El aspecto más impactante del final fue que no dejó al espectador solo con las preguntas de ¿quién recibió el disparo? ¿O qué pasará? La verdadera pregunta era cómo este evento cambiaría a los personajes. Porque esta tragedia el día de la boda es un punto de inflexión que dejará profundas huellas en la vida de todos. Simbólicamente, el derramamiento de sangre en la boda fue una poderosa elección narrativa que demostró que la esperanza y la tragedia pueden coexistir. Justo cuando Sian y Alia estaban a punto de abrir la puerta a una nueva vida, el pasado regresó y la cerró de nuevo. Por lo tanto, la escena final no solo fue un final lleno de acción, sino también un final dramático que refleja la filosofía central de la serie. Al finalizar el episodio, la sensación que quedó fue la siguiente. El amor de Sian y Alia puede haber superado muchos obstáculos hasta ahora, pero el final del episodio 63 demostró que la batalla más importante que les espera tal vez apenas comienza. Este ataque el día de la boda no es solo una tragedia de una noche, parece el inicio de una nueva era que cambiará por completo el destino de la familia Albora. Es evidente que las consecuencias de este suceso se sentirán con mayor intensidad en los próximos episodios, y los personajes ya no podrán seguir con sus vidas como si nada hubiera pasado.